Hermanos, los voy a invitar por favor a que vayan conmigo a la palabra de Dios y busquen en sus Biblias Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5. Y busquen el versículo 6. Primera de Corintios 5, 6. Y ahí ténganlo en su Biblia, hermanos. La verdad es que yo estoy preocupado. Hermano, hermana. Porque fíjese que ahorita usted va a empezar a percibir un olor grato, un olor rico, un olor agradable, y no es nuestra alabanza a Dios, sino, bueno, también, ¿verdad? Van a hacer palomitas aquí, los niños van a ver una película referente al mensaje de la luz. Entonces, hermanos, yo estoy preocupado porque cuando uno empieza a oler rico le da hambre. Así que, hermanos, no le dé hambre. Prométame que no sé si se desayunó, pero aguántese un poquito, ¿verdad? Y yo pensaba traer un pan y una tortilla, pero la verdad es que yo le digo a Ari, me dijo ella, ¿no que ibas a ir por eso? Y le dije, sí, pero yo los voy a antojar más a ustedes. Entonces vamos a imaginarlos, ¿verdad? No quiero que se distraigan con el olor. Así que prométanme, hermanos, que vamos a estar aquí, ¿sí? Ya al rato, ya si les sobran a los niños, ya que nos den unas que otras palomitas. Hermanos, vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios, 1 Corintios 5, del 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra: no es buena vuestra jactancia. Hay una pregunta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Señor, por favor, te pedimos en esta hora que nos hables, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Padre, y que tu palabra pueda ser expuesta, Señor. Usa mi voz, pero, Señor, que sea tu palabra la que sea predicada hoy, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy yo quiero que reflexionemos sobre la segunda fiesta de los judíos. Dios les dio a los judíos varias fiestas para que ellos celebraran. Y yo titulé hoy a este mensaje vino y pan. Vino y pan. Por eso les digo que estoy preocupado, porque vamos a hablar de comida. Vino y pan. Hermanos, hace 8 días hablamos sobre la primera fiesta que el Señor le dio a los de su pueblo y de Israel, ¿verdad? Dele la siguiente, hermano. Y esa fiesta se llama la fiesta de la Pascua, o Pesaj en el idioma de ellos, ¿verdad? El Pesaj. ¿Y qué era la fiesta de la Pascua? ¿Se acuerdan que les conté la historia? Que Dios iba a mandar un juicio sobre Israel, iba a liberar a su pueblo de Egipto, porque acuérdense que eran esclavos, ¿sí? Y el Señor los quiere liberar, los quiere rescatar y quiere mandar un juicio a Israel. Y el último juicio, la última plaga era muerte, ¿verdad? Se iban a morir los primogénitos de todo mundo, pero Dios dio la clave para que su pueblo se salvara, ¿se acuerdan? Y la clave, hermanos, era que ellos iban a matar un cordero, lo iban a matar y se lo iban a comer, ¿se acuerdan? Necesitaban que toda la familia alcanzara cordero y todos deberían de comer el cordero, pero el Señor les dijo que guarden la sangre, y la sangre la untaron
en el dintel de las puertas, y esa era la señal para que cuando venga Dios a matar al hijo de ahí, de esa familia, Él va a ver la casa y va a ver que hay sangre de un cordero en el dintel de las puertas. ¿Y qué iba a hacer Dios? Iba a pasar por alto esa familia, esa casa, porque ahí ya hubo muerte. Quien murió fue el cordero, ¿verdad? Ahí ya hubo muerte y Dios se iba a ir a otra casa. Si en la otra casa Dios no ve la señal de la sangre en el dintel, allí iba a morir un humano, una persona, el primogénito de la familia. Primogénitos, aquí hay primeros hijos. Cuídense, ¿verdad? El juicio era para los primeros hijos, ¿verdad? Dios, ese día hubo gran clamor en Egipto porque hubo muerte. Eso es lo que se celebra, ¿verdad? En la primera fiesta. Y los judíos, dice la palabra, que ellos cotidianamente celebraban la Pascua. De hecho, era parte de la ley. Ellos lo tenían que hacer. Cada cierto tiempo tenían que matar un cordero, tenían que prepararlo al carbón, al fuego, quemarlo, comerlo con las hierbas amargas que habíamos dicho, y después iban a hacer ese ritual, ¿verdad? Apresuradamente. ¿Se acuerdan cómo era? Necesitaban tener los zapatos, el calzado en sus pies, el bordón en la mano, y la hierba era amarga, ¿verdad? El saborcito que dejaba era amargo. ¿Amén? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Esa es la primera fiesta, hermanos. Esa es la primera fiesta que se llama la Pascua. La fiesta de la Pascua no son los conejos, no son los huevos, ¿verdad? En la Biblia la Pascua es la muerte del cordero, la sangre en el dintel y Dios perdonando la vida del pueblo de Israel. ¿Amén? Dios hizo un juicio y Dios va a traer juicio. Así que, hermanos, asegurémonos que la sangre de Cristo esté en nuestra vida. Amén. Porque viene el juicio y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Esto es serio. Pero hoy, hermanos, vamos a ver la segunda fiesta que el Señor les dio a su pueblo, y se llama la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Puedo pronunciar o intentar pronunciarlo en el idioma que ellos lo dicen, pero usted imagínese cómo se pronuncia, ¿verdad? Está ahí Hag, puede ser Ha-Matzot, ¿verdad? Esa es la fiesta de los panes sin levadura. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar de panes, de comida también. Hace 8 días hablamos de un cordero, hoy vamos a hablar de pan. ¿Sí? ¿Amén? Miren, vayan conmigo, hermanos, a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 15. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Y dice la palabra, voy a leer desde el 14. Dice la palabra: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Gracias, hermano. 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, escuchen bien, será cortado de Israel. ¿Quién va a ser cortado de Israel? El que coma pan con levadura o algo leudado. ¿Amén? ¿Sí? Dice ahí que tampoco debería de haber levadura en las casas el primer día. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, dice ahí la palabra. Y asimismo en el 7º día tendréis una fiesta, una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis
lo que cada cual hará de comer. Hermanos, voy a leerlo otra vez, pero ponga atención y cuente las veces que diga la Biblia pan sin levadura o sin leudar o levadura. Amén. ¿Sí? Cuéntelo. Dice aquí, 7 días comeréis panes sin, versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que prepararéis, lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuántas van? Muy bien, muy bien. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. ¿Cuántas son? ¿A nadie más le salió otro número? 9 o 10, ¿cuánto? 9 veces Dios habla levadura sin levadura, amén. Esto es un dato importante que guárdenlo ahí en alguna parte de su mente, ¿sí? Amén. Miren, hermano, por favor ponga la presentación y les voy a explicar cómo está la cosa de la fiesta de los panes sin levadura. Dele la siguiente. Miren, dice la palabra de Dios que en el día 14... En el día 14 del primer mes del año de ellos van a celebrar la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, del Cordero, la fiesta del Pesaj, ¿verdad? En el día 14 ellos van a matar el Cordero entre las 2 tardes. Hace 8 días hablamos eso. Pero al siguiente día empieza inmediatamente, ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura en el día 15. ¿Y cuántos días dura esa fiesta? 7 días dura esa fiesta, ¿verdad? 7 días. El primer día, dice la Biblia, se hará santa convocación. Ese primer día no solo no van a comer algo leudado o pan sin levadura, sino dice Dios, ese día en su casa no debe de haber nada leudado, nada leudado. ¿Qué día? El día primero, el día 15, ¿sí? Y los demás días sí pueden comer, puede haber algo leudado en la casa, ¿verdad? Dice el Señor, pero en esos no van a comer pan sin levadura. Acuérdense, pan sin levadura. El último día, el día 7, el 21, otra vez habrá santa convocación y ese día 7 también van a asegurarse de que en su casa no haya nada leudado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dele la siguiente, hermano. Y aparte de eso, el Señor les dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura no van a hacer nada. Ellos no van a hacer otra actividad más que el pan que van a preparar, ¿verdad? Eso es lo que le dice el Señor. ¿Por qué? Porque el primer día es Shabbat. El Shabbat era un día donde era su día de descanso. Ellos no hacían actividad de nada, solamente estaban dedicados pues a buscar a Dios, ¿verdad? Por eso Dios les dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura no van a hacer nada. No van a ir a la escuela, no van a ir a trabajar, no van a ver la serie de Netflix, no van a ver ni siquiera una temporada ni un capítulo, ¿verdad? No van a hacer nada, ni jugar fútbol, básquetbol, no, nada de eso, ni trabajar. Van a dedicarse a preparar su pan. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque es Shabbat. Y el último día también será
santa convocación. Ese día tampoco van a hacer nada, sino van a prepararse y dedicarse a hacer su pan. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? El primer día en la casa, nada de levadura. En los días siguientes, pues probablemente, pero nada de pan sin levadura. Y el último día también habrá santa convocación. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bueno, les pregunto, ¿qué es la levadura? Porque si usted es judío, debería saber qué es la levadura para que no haya levadura en su casa, ¿verdad? Es lo que hace que se infle el pan, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es un polvito? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo han olido? ¿Lo han percibido ustedes que hacen pan? ¿Sí? Sí, de hecho es un hongo muy pequeñito, es un microorganismo. Un microorganismo es algo que no se ve, pero es un animalito tan pequeño, pero que ocasiona, pues sus efectos se ven. Él no se ve, pero sus efectos se ven. La levadura, hermanos, se usa para hacer el pan. Es lo que diferencia de un bolillo grande, de esos sabrosos que cuando lo abre se le antoja, a una tortilla de harina. ¿Quién decía hace 8 días, verdad? Una tortilla de harina delgadita, no tiene levadura, por eso está delgadita. Pero el bolillo está más gordo y el pan está inflado, ¿verdad? Porque tiene o se le echó levadura. Pero hermanos, miren, dele la siguiente, hermano, por favor. Ahí está, la levadura es un tipo de hongo microscópico unicelular que se utiliza comúnmente en la panificación, los panaderos, la fermentación y la producción de bebidas alcohólicas. ¿Usted sabía eso? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Hermanos, y yo investigué qué cosas tienen levadura de lo que comemos hoy, de lo que comen los nigropetenses en Piedras Negras, Coahuila. Primero, la panadería y la repostería tiene levadura. La concha tiene levadura. El cuernito tiene levadura. El bolillo tiene levadura. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? Digan. ¿Qué pan dulce? ¿Qué pan dulce les gusta? ¿Las conchas? ¿Todos les gustan? Mantecadas tienen levadura. Sí, el brisket, no sé, de hecho, hermanos, todo el pan dulce que tan rico es, tiene levadura. ¿El pastel tendrá levadura? Tiene levadura. ¿Qué más tendrá levadura? Miren, yo investigué, bebidas fermentadas tienen levadura, escuchen, además de la cerveza y el vino, que requieren levadura para su fermentación. En México se producen bebidas tradicionales como el pulque, el tejuino, quién sabe qué sea, ¿verdad? Bebidas que son resultado de la fermentación de ingredientes locales y forman parte, pues, de la cultura mexicana. La cerveza tiene levadura, el vino tiene levadura. De hecho, cualquier bebida alcohólica tiene levadura porque se debe de fermentar, ¿verdad? Para que sea alcohol. Ahí está. Todo eso que usted vea ahí, el pan de muerto, tiene levadura. Hermanos, de hecho yo investigué y ¿qué creen? También el suplemento alimenticio tiene levadura. ¿Qué es un suplemento alimenticio? La Pepsi. Sí, pues de hecho ustedes saben, ¿verdad? Todo, a lo mejor no vamos a decir marcas, pero usted sabe esa empresa que se dedica a hacer proteína, ¿verdad? Al que le vendan a los que hacen ejercicio, cuidan su salud, van al gimnasio para que se les rellene el músculo. Tienen, pues son suplementos alimenticios, ¿verdad? Incluso, hermanos, las medicinas también tienen levadura. Y yo me fui más, incluso yo le decía a mi esposa Ari que también el maquillaje tiene levadura. Diferentes tipos de maquillajes tienen levadura porque necesitan levadura para
hacer que dure en su cara, ¿verdad? En su hermosa, preciosa cara. Hermanos, si seríamos del pueblo de Israel en ese tiempo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice la palabra que ese día en su casa debía de tirar todo el pan, debía de tirar toda la harina, debía de tirar el royal, debía de tirar o deshacerse de sus maquillajes, de sus suplementos alimenticios tan caros que cuestan. Si tiene vino, cerveza, todo lo que usted tenga que contiene levadura, ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura, no tienen que estar en la casa. Nada de eso. Así que, hermanos, ustedes deben de estar bien al tiro viendo de qué está hecho cada producto que compran. Si tiene levadura, para afuera, el primer día. Los demás, el pan no debe de tener levadura, pero el día 7 también deben de sacar toda la levadura de sus casas. Las galletas tienen levadura, las canelitas, los polvorones, las barritas, los pingüinos, los bigotes. ¿Saben cuáles son los bigotes? Que tienen chocolatito adentro, pero está bien esponjosito. La cajeta, ajá, ay no. Con un buen cafecito, atolito, están muy buenos. Hermanos, todo eso debía de salir de su casa. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios pidió esto? ¿Por qué el Señor hizo esta fiesta de los panes sin levadura? Hermanos, claramente no es la fiesta como tal. Hay que tener la fiesta, claramente no. La fiesta de los panes sin levadura, así, hermanos, como la Pascua, apuntan o señalan algo más. No es eso lo que nos importa. Lo que nos importa es lo que Dios quiere que entendamos con la levadura y con la fiesta de los panes sin levadura y con la fiesta de la Pascua del Cordero y de la sangre. Lo que el Señor quiere que usted piense, hermanos, y hoy vamos a hablar sobre la levadura. La levadura, hermanos, en la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia se usa la levadura como sinónimo, escuche bien, como sinónimo de pecado. De pecado. Pensar, hacer, decir que sea pecado. Todo el pecado es sinónimo de levadura. Y es el pasaje que leíamos hace rato. Dice el apóstol Pablo: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura simboliza malicia, simboliza maldad, simboliza pecado. Amén. Entonces, número uno, hermanos, ¿qué aprendemos de la fiesta de los panes sin levadura? Número uno, dele, hermano, la siguiente y léalo conmigo. Dele la siguiente, hermano, léalo conmigo. La levadura, la fiesta de los panes sin levadura nos enseña, número uno, el pan sin levadura señala ¿qué? La pureza de Cristo. Hermanos, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es sombra, señala, apunta, es tipo. En la teología se conoce esta palabra como tipo de Cristo. Todas esas fiestas señalan a Cristo y apuntan a Cristo. Y cuando el Señor les dice, no va a haber levadura en su pan, estaba apuntando a que iba a venir un pan. Un pan, dice la palabra de Dios que Cristo es el pan que descendió del cielo. Amén. Busquen Juan 6:35, hermanos. Juan 6:35.
Juan 6:35. Miren, dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo que Él era el pan de vida, el pan de vida, el pan que si tú comes nunca vas a tener hambre, que el pan que si comieres de ese pan vas a vivir para siempre, dice la palabra. Busquen Juan 6:51. Ahí adelantito, dice la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan. Y dice la palabra de Dios que Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La fiesta de los panes sin levadura, hermanos, señala a Cristo como el pan sin levadura. ¿Vamos bien hasta aquí? El pan sin levadura. Miren, busquen Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Dice la palabra, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice Pedro, hermanos, que Cristo nunca hizo pecado. ¿Se imaginan cuántos años vivió Cristo? 33 años que Cristo vivió en la tierra. ¿No se halló engaño en su boca? Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, el cual nunca hizo pecado. Hermanos, la fiesta de los panes sin levadura nos enseña una sola cosa, una primer cosa, que Cristo es puro. Amén. Cristo es sin mancha, Cristo es sin defecto, Cristo es sin pecado, contrario a usted y a mí. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y no hay justo ni aun uno, y el justo solamente es Cristo. Amén. Hermanos, ¿usted es pecador? ¿Ha pecado? ¿Ha hecho algo malo al Dios, a su prójimo? Pues qué clase de personas son. Hermanos, somos iguales, somos iguales. Todos, hermanos, todos somos esa clase de persona pecadora que se leyó el manual de pecar 10, 30 veces y le dio la vuelta y aprendió a pecar, aprendió a hacer lo malo, aprendió a descarriarse, ¿verdad? Nadie hace lo bueno, dice la palabra, y no hay alguien justo como Cristo. Cristo es puro en todo lo que Él hace, en todo lo que Él hizo, hermanos. Él es el pan sin levadura, el pan sin defecto, el pan sin pecado. Y eso, hermano, yo quiero que usted lo tenga claro, porque ese Cristo es su Señor. Amén. Cristo es puro, Cristo es sin pecado, Él no tiene defecto, Él nunca se halló engaño en su boca, no hizo algo malo, no hizo nada que
lo pudiera condenar. Tanto, hermanos, que Cristo es sin pecado, que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque Dios aceptó ese sacrificio porque era perfecto. Si Cristo no hubiera sido perfecto, se hubiera quedado en la tumba, pero resucitó al tercer día, lo que demuestra, hermanos, que Cristo es puro, es único, Él es santo, Él es sin mancha, Él es el Señor, Él es santo, santo, santo. Amén. Hermanos, ese es nuestro Señor. Cristo es absoluta y completamente. No hay ni siquiera un poco de contaminación de pecado en Él. ¿Lo cree? Nunca tuvo pecado en su vida, en ninguna parte, en ninguna esfera de su vida, lo que lo hace diferente, único, y esa es la palabra santo, lo hace apartado de todo porque Él es único, Él no comete pecado como usted y como yo, hermanos, y así como el cordero sin mancha, como el pan sin levadura, miren, así como la Pascua apunta a Cristo como cordero, ¿verdad? La Pascua apunta a Cristo como cordero, porque acuérdense que murió en la Pascua, los primogénitos y los corderos. Apunta a Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como la Pascua apunta a Cristo como cordero de Dios, como el sacrificio que usted necesita y que yo necesito, los panes sin levadura apuntan a ¿qué? A la pureza, hermanos, de ese cordero sin mancha, a la pureza de ese cordero sin pecado, que no pecó nunca. ¿Usted cree eso? Muy bien. ¿Qué más? Dele la siguiente, hermano. El pan sin levadura o la fiesta de los panes sin levadura señala ¿qué? La necesidad del arrepentimiento. Si Cristo es el pan que descendió del cielo, que nunca pecó, que es puro, usted, en otras palabras, miren, es que sí, pues si Cristo es el pan sin levadura, nosotros somos los panes con levadura, ¿verdad? Tenemos un microorganismo implantado que se mete, hermanos, que busca camino para abarcar todo el corazón del hombre. Miren, ¿se acuerdan que el Señor les dijo al pueblo de Israel cómo iban a comer y qué iban a hacer en esas fiestas? Usted, hermana, usted, hermano, yo creo que sí, varios aquí han hecho pan. A ver, levante la mano, ¿quién ha hecho alguna vez pan? Eso es muy del norte y de Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo hace galletitas, todo el mundo hace panecitos, todo el mundo hace postres, hace, ¿qué? Pizzas, ¿sí? Y cuando usted ya le va a echar la levadura, más o menos ¿en cuánto tiempo tiene que esperar para que la masa infle o se esponje? ¿1 hora, media hora, 2 horas? ¿Cuánto? ¿Usted ha hecho alguna vez pasta? ¿Les gusta? Sí, pasta. En cualquier no, hacerla, ha hecho. ¿No? Sí, no. ¿En cuánto tiempo está una pasta? A ver, los que han hecho. Preparar la pasta, cocinar la pasta. Sí, ¿no? Una marucha. ¿En cuánto está? Y sí, y ya el platillo, ya un platillo que tiene pasta, ya un platillo así, prepararlo, aunque es laborioso, yo creo que termina primero de hacer la pasta que de hacer el pan, ¿no? Su pasta ya va a estar lista y ya va a oler rico, ya va a estar para servir en el plato, cuando el pan todavía
está preparándose, ¿verdad? A veces apenas la masa apenas infló cuando ya está lista su pasta, ¿verdad? Hermanos, Dios le dio la instrucción al pueblo que su pan no debía leudar, porque para el Señor parecía que ellos en cualquier momento ellos iban a recibir la noticia de ya váyanse, ¿verdad? Estas dos fiestas comunican algo importante, que es la urgencia, ¿verdad? Porque no vamos a esperar, Señor, hasta que nuestro pan leude, nuestra masa se infle para irnos de aquí de Egipto, porque acuérdense que el faraón los mandó llamar y les dijo, ya váyanse de aquí, y que la gente les decía, ya váyanse, porque había muerte, y la muerte era por el Dios de ellos, ¿verdad? Entonces no íbamos a esperar tanto como para que la masa se infle. Eso iba a ser. Y por eso el Señor les dijo que la comieran con el calzado en los pies, con el bordón en la mano, porque miren, una mujer judía, piensen en una mujer hebrea, judía de ese tiempo, lo que iba a hacer, iba a preparar la masa para su pan, pero ella no se iba a esperar para que la masa se inflara. Por lo regular le iba a echar en una bolsa, se le iba a poner en una mochila, en algo, ¿verdad? Para cargarlo, porque iban a irse de ahí. Es como que ni siquiera nos va a dar tiempo para empacar, para guardar lo que más nos gusta y para esperar que el pan leude, que la masa se infle. Amén. Hermanos, hornear pan pues toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo, es una actividad que requiere tiempo. Por eso el pueblo logró salir rápido, apresurado. Y esto claramente, hermanos, claramente nos indica algo importante para usted y para mí. Miren, dice ahí, el pan sin levadura señala la necesidad del arrepentimiento, porque la levadura, ¿qué significa? Dijimos, pecado. Es como si Dios dijera, el pan sin pecado, ¿verdad? La fiesta de los panes sin pecado. Hermanos, la urgencia comunica la misma urgencia que cuando usted ve levadura en su vida, pecado en su vida. Usted no debe de esperar ni 5 minutos para que la idea de pecar entre y al final se ejecute. Hermanos, ¿cómo quitamos la levadura de nuestras casas? ¿Cómo quitamos la levadura de nuestras vidas? En otras palabras, ¿cómo quitamos el pecado de nuestras vidas? Miren, es importante que usted sepa que es de suma importancia y de suma urgencia. Urgencia. ¿Usted entiende algo urgente? ¿Que necesita hacerlo ahorita? Hermanos, el Señor en la fiesta de los panes sin levadura nos está enseñando que es urgente que usted quite el pecado de su vida. Urgente. No es importante, aunque sí es importante, pero la palabra no es importante, es urgente. Usted debe de quitar el pecado de su vida rápido. No se espere, hermano, a que cuando usted ya está viendo que está pecando, ahí se quede, ¿verdad? A que el pan leude, a que se infle su masa. Hermanos, necesitamos, cuando usted como hijo de Dios se da cuenta que está pecando, urgentemente tiene que quitar ese pecado de su vida. Es decir, ya. No se va a poner a pensar ni a reflexionar, ¿lo debo de quitar? ¿O sí? Lo va a quitar ahora, lo debe de quitar ahora. El Señor comunica esta urgencia, hermanos, de que si la levadura es el pecado y no vamos a dar tiempo para que la levadura haga su efecto, entonces hay que quitar el pecado de nuestras vidas, no mañana, no pasado, no en un mes,
es que hemos escuchado, ¿verdad?, que un comportamiento malo no se quita de la noche a la mañana, ¿verdad que sí? Hay que hacerlo de aquí al mes, en un mes por lo menos hay que hacerlo 5 veces, y luego al siguiente mes ya lo hacemos 3, y luego al siguiente mes ya lo hacemos 2, para que eventualmente en el cuarto mes ya lo hagamos 1, y en el quinto ya no lo hagamos. ¿Han escuchado cómo se eliminan las cosas malas de nuestra vida? Usted tiene que ir en un proceso, ¿verdad?, para quitar eso, para eliminar eso de su vida. Usted tiene que comenzar con dosis pequeñas, o tiene que dejar de hacerlo con dosis pequeñas para que su cuerpo se acostumbre, su mente se acostumbre. Pero hermanos, lo que Dios nos está diciendo no es que usted tiene que esperar 1 año, 6 meses, 3 meses, 1 semana. ¿Usted cuánto tiene que esperar? No. Urgente. ¿Cuántas veces se repetía pan sin levadura, sin levadura, levadura? ¿Cuántas? 9 veces, hermanos. Dios está diciendo sin levadura, sin levadura, sin levadura, sin levadura, sin levadura, 9 veces. Porque yo creo que los papás nos van a entender mucho. No, hijo. No, hijo. Mira, hijo. Mira. Está aquí, allí, 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 es de color tal. Tienes que darle instrucciones, y no solo una vez, sino se las tiene que repetir muchas veces. Lo que está haciendo Dios, hermanos, en la fiesta de los panes sin levadura es: quita la levadura, quita la levadura, sin levadura, sin levadura. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor: sin pecado, sin pecado, sin pecado. Amén. Urgente. Urgente, urgente, urgente. Si ahorita se incendia aquí, hay un terremoto aquí, hay algo aquí, no vamos a esperar a ver si es cierto que se cae, ¿verdad? Vamos a salir corriendo. Hermanos, esa es la idea, esa es la idea. El pueblo de Israel necesitaba estar atento a la instrucción. Ya vámonos de aquí. Órale, salgan. Usted y yo necesitamos estar atentos. Pecado, ya lo quito. Ya lo corto, no me espero. Ahora, urgente. Amén. Número 2, hermanos, hay que señalar arrepentimiento. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el pasaje que habíamos leído hace rato, 1 Corintios 5. Por favor, 1 Corintios, vayan conmigo, 1 Corintios 5. ¿Cómo voy? Más o menos, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Y abuela palomitas. Sí. Por eso les digo que estaba preocupado. 1 Corintios 5. Miren, ahí hay un pasaje, hermanos, desde el 6, ¿verdad? Dice ahí: no es buena vuestra jactancia. Le está diciendo esto el apóstol Pablo. No es buena vuestra jactancia. No sabéis. Hay una pregunta importante que yo les quiero hacer. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esa es una pregunta retórica. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos? Sí, ¿verdad? Un poquito hace que se infle toda la masa, hermanos. Y es que como es un microorganismo, imagínense, lo chiquitito cabe en todos lados, ¿verdad? Y más si se infla la masa, pues va a caber en todos lados, porque algo que aumentó su tamaño, pues va a tener cada vez más partes a las cuales llegar la levadura, hermanos. De hecho, la levadura eso hace, se abre camino en los rincones de la masa. La levadura empieza a penetrar, se introduce en cada espacio de la masa hasta que toda la masa se levante. Eso es lo que hace la levadura, hermanos. Y esto, claro que sí, comunica algo importante en nuestras vidas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado configura o reconfigura nuestro corazón al mal.
si usted tolera un poquito de pecado en su vida, es muy probable, hermanos, que no solo va a tolerar un pecado, va a tolerar 2 pecados, va a tolerar 3 pecados, va a tolerar 4 pecados, va a tolerar 5 pecados. Y si usted no quita el pecado de su vida, claramente va a terminar sufriendo las consecuencias del pecado, ¿verdad? Hermanos, un poquito de pecado afecta a nuestro corazón, ¿lo cree? Poquitito. No hay pecados grandes ni pecados pequeños, pero miren cómo empieza. Pues por hoy no hago nada malo, no le ofendo a nadie le estoy haciendo daño. Es más, yo lo controlo por hoy, ¿verdad? Hay una historia, hermanos, que yo leí en la semana, y es, miren, se las voy a leer. Había un grupo de hermanos cristianos, ¿sí? Un grupo de hermanos cristianos que estaban casados, eran matrimonios, tenían familias que se conocieron en la iglesia, ahí se conocieron, pero pues le fueron dándose cuenta que eran, yo creo que en la historia, y es real, eran como 4 matrimonios. Es decir, ¿cuánto es 4 por 2? 8 personas que se conocieron en la iglesia y se conocieron y resultó que les gustaba acampar. Y a mí me gusta acampar, ¿verdad? Somos del club, eran del club, qué padre. Entonces dijeron un día, bueno, oigan, ¿qué tal si nos vamos a acampar? ¿Pero cuándo puedes? No sé. Pues el único día que todos podían, casualmente, era el domingo, casualmente, ¿verdad? Era el domingo. Entonces dijeron, bueno, pues un domingo, ¿verdad? Un domingo no nos va a hacer nada, vamos un domingo. Fueron el domingo, obviamente el sábado, amanecieron ahí el domingo, pues hicieron sus actividades y qué bonito se la pasaron. Después regresaron contando qué bien se sintieron, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó? Usted se la sabe sin que se la cuente. Pues ellos dijeron, pues el otro mes, otra, vamos. Pero pues ¿cuándo? Y casualmente, ¿verdad? Domingo, y pues un domingo más, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Y hermanos, eventualmente, pues la historia continúa, ¿verdad? Usted ya sabe a dónde vamos a llegar, pero miren, ellos después no solo era que faltaron a la actividad de la iglesia el domingo, ¿verdad? Pero después de eso, en el campamento, pues resultó, ¿verdad?, que a alguien se le antojó algo que tiene levadura, una cerveza. Híjole, pues hermano, pues sí, la palabra de Dios no vemos que lo condene tan claro, ¿verdad? Nos dice la borrachera, pues no nos vamos a poner borrachos, ¿verdad? Lo prometes, lo prometo, dedito, no lo vamos a hacer. Bueno, va. ¿Ustedes qué piensan? Claro, de repente ya era acampar y cerveza. Bueno, pero se dieron cuenta, hermanos, el dedito, ¿verdad? Se dieron cuenta que después no solo era acampar y dejar de ir a la iglesia, ni la cerveza, sino ya empezaron, ahora sí, ya no solo se echaba una, se echaban varias, ¿verdad? Las grandes, híjole. Bueno, llegaron al punto donde sí, o sea, sí les afectaba el alcohol, ¿verdad? Eso hace el alcohol. Entonces, ya la conversación empezó a cambiar. Ya empezaban a hablar groserías. Ya empezaban a contar chistes que usted sabe que son de esos colorados, ¿verdad? Y no, hermano, y sí, bueno, y ya después siguieron haciendo, y para no hacérselas larga, hermanos, la historia de ellos terminó en que al poco tiempo empezó a haber infidelidad entre ellos mismos, ¿verdad? Empezaron a enamorarse las parejas de la otra, y empezaron a permitir, ¿verdad?, diferentes cosas. Muchos se divorciaron, otros no, pero yo creo que al día de hoy ellos siguen experimentando las consecuencias
de poquito, ¿verdad? Lo controlamos, sí lo controlamos. Vamos, hermanos, es importante que veamos lo que el Señor nos quiere transmitir. El Señor dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado comienza a transformarse en una vida desenfrenada. Así, vamos a decirlo así, sin temor al Señor. Así que, hermanos, como la levadura penetra, el pecado penetra el corazón. Y no solo penetra el corazón, sino contamina todo lo que hay ahí. Así que, hermanos, cuidado, cuidado. Con todo esto, yo les pregunto, ¿hay levadura en la casa? ¿Se acuerdan lo que dijo Dios? El que comiere leudado, el día donde no debe de haber levadura en la casa, hay levadura. ¿Cuál era la consecuencia? Dice Dios, porque el que come levadura o que come panes sin levadura será cortado de Israel, tanto extranjero como nativo de Israel. Hermanos, la verdad es que ¿cuántos sabemos aquí? Varios, todos los que estamos aquí merecemos ser cortados de las bendiciones de Dios. Merecemos ser rechazados por Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado lleva a la muerte, ¿verdad? Y el pecado nos aleja de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos, usted y yo, de hecho merecemos que el Señor no nos bendiga ni nos salve, porque la consecuencia que usted tiene y que yo tengo es la muerte, porque hemos pecado, ¿verdad? Hemos pecado contra el Señor, hay levadura en nuestra vida. La consecuencia es que el Señor nos quite de su pueblo, que no acepte lo que cantamos, que no acepte lo que decimos, que no acepte nuestras ofrendas, que no acepte nada, porque está contaminado. Porque con manos pecadoras lo damos, ¿o no? Pero hermanos, entonces, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Igual que hace 8 días, la clave, hermano, es Cristo Jesús. Si Cristo, hermanos, no hubiera sido el pan que descendió del cielo puro, sin levadura en él, usted y yo no podemos acercarnos a Dios porque hemos pecado. Y hoy, hermano, yo quiero que usted crea lo que la primera fiesta enseña. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y si hay alguien aquí, hermano, que nunca ha creído esto, yo lo invito a que hoy crea que Cristo es el que perdona su pecado y el que le da el acceso al Señor. Amén. Y número 2, hermanos, necesitamos no solo creer. Creer es el primer paso. Sí, Cristo es el que media mi relación con Dios. Yo no puedo acercarme a Él porque mis manos están contaminadas, están llenas, están con pecado, ¿verdad? Son negras, mi corazón es negro. Pero Cristo es ese medio por el cual Dios me acepta. Hay que creer en eso. Créalo, hermano. Es el medio que tenemos para acceder a Dios. Amén. Es el medio de salvación de la muerte, como la primera Pascua. Pero hermanos, usted y yo, a lo mejor aquí ya vemos, hermanos, que ya creímos en Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Pero hay algo importante que usted y yo necesitamos hacer. Y es arrepentimiento. Arrepentirse. Miren, vayan conmigo a Hechos 13:19. Hechos 13:19. Gracias a Dios por Cristo, hermanos. Gracias a Dios por el Señor. Miren lo que dice la palabra. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Cómo quito la levadura de mi vida? ¿Cómo quito la levadura de mi vida, de mi mente, de mi corazón? Porque cualquiera que tiene levadura tiene consecuencias. ¿Cómo lo hago, hermanos? Primero hay que creer que Cristo es el medio para acercarnos a Dios. Y número 2, arrepentíos y convertíos.
Dice ahí, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, es importante acercarnos a Dios con fe en Cristo, pero con arrepentimiento. ¿Usted ha pecado? Yo he pecado. Hay que arrepentirse. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa del Señor. ¿Lo cree? Dice la palabra, estemos a cuenta. ¿Qué es estar a cuenta? Que no te debo nada, Señor, porque Cristo ya lo pagó. Amén. No te debo nada, Señor, porque Cristo es mi cordero, porque Cristo me quita el pecado del mundo, porque Él es el pan que no tiene levadura. Amén. Pero hay algo más que necesitamos hacer: creer, arrepentirse, y hay algo más, hermanos, que necesitamos hacer, y usted ya se lo sabe. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? ¿De cuánta? De toda maldad. Pero hace falta una ¿qué? Confesión. Una confesión. ¿Cómo quita la levadura de su vida, hermano? Creer en Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Arrepentirse de su pecado y confesar. ¿Qué confesar? Confesar mi pecado y confesar que Cristo es mi Salvador. Amén. Así que, hermanos, yo lo invito a que si usted está en el plan de en un mes voy a quitar el pecado, este pecado, sí, ya sé que el Señor me dice, yo lo voy a quitar en un mes. Yo lo invito a que no piense en un mes, menos, a ver, una semana, en una semana, mañana, al rato. Yo los invito, hermanos, a que si hay pecado en su vida, hoy lo quite urgentemente, como le dice la palabra de Dios. Hermanos, Cristo, Dios está diciendo sin levadura, sin levadura, sin levadura. Lo que pasa, hermanos, es que Dios está convenciéndonos de mi pecado, de este pecado, de este pecado. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Señor, me arrepiento de ese pecado, de este otro pecado me arrepiento, y de este otro pecado me arrepiento. Sálvame, límpiame, quítame. Señor, ayúdame. Hermanos, si usted no ha hecho ese ejercicio, yo lo invito a que en un minuto lo haga. En un minuto lo haga. A lo mejor usted dice, ay, es que yo como que busco y no hay pecado. Yo no logro traer a mi mente un pecado que Dios me dice que quite. Si usted piensa así, déjeme orar por usted, ¿verdad? Ahorita vamos a orarlo. Hermanos, si usted tiene a Cristo en su corazón, Cristo le va a decir aquí, este pecado, quítalo. Quítalo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Señor le va a decir, y te faltó este. ¿Ya sabe usted cuál? ¿Ya le dijo cuál el Señor? Rebúsquele. Yo creo que Dios no nos comunica esto porque no haya pecado en nuestra vida. Yo creo que Dios nos comunica esto porque hay pecado en nuestra vida. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Cómo lo quitamos? Arrepentimiento
y confesión, ¿verdad? Primero necesitamos a Cristo para estar con el Señor, porque sin Él no podemos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Yo lo invito a que hay de dos, ¿verdad? A lo mejor usted nunca ha hecho este ejercicio, ve su vida, ve su pecado y se arrepiente. A lo mejor nunca lo ha hecho. Déjeme decirle que necesita a Cristo para que lo haga en su corazón. Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón, claramente Cristo le está diciendo cuál pecado. Así que vamos a hacer, ¿cuánto dije? 1 minuto. 1 minuto, hermanos. Ore a Dios. Urgencia. Y dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, Padre, porque reconocemos, Señor, que solo hay un justo, un único, sin pecado, sin mancha, y ese es tu Hijo Cristo, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú toques los corazones de mis hermanos que hoy aquí están, Señor. Te pido que les digas, Señor, que ellos se den cuenta, Padre, qué es lo que tú les estás diciendo que quiten de su vida, Señor. Esa levadura, ese pecado que se ha impregnado, a veces ya llegó a lo profundo, a lo mejor ya llegó a lo profundo, a lo mejor no ha llegado a lo profundo, Señor. Se está tolerando. Pero yo te pido, Padre, que tú nos reveles, nos enseñes, nos ilumines, Señor, nos convenzas de pecado, Señor, porque sin duda hemos pecado, Señor, no solo en esta semana, en semanas pasadas, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos enseñes qué pecado, Señor, necesitamos quitar de nuestra vida, Padre. Necesitamos a tu Hijo Cristo, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a confesarlo por nombre, Señor. Por nombre. Pon en nuestra mente el nombre de ese pecado, Señor, tal cual como se llama. Si es de mentira, Señor, ponlo. Cualquiera, Señor, que sea el pecado, que mis hermanos lo reconozcan, lo identifiquen, Señor, lo logren ver. El pecado, Señor, que tenemos, que está en su vida. Y dales el valor, Señor, de confesártelo, de pedirte perdón por ese pecado, Señor, por esos pecados. Y obra en el corazón, Señor, para arrepentimiento. Señor, por favor, escúchanos, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Creemos en tu Hijo Cristo, Padre. Y hermanos, si hay alguien aquí que no ha hecho esta oración, es tiempo de que la haga, ¿verdad? Si reconoce que hay pecado en su vida y si reconoce que ese pecado tiene una consecuencia, pídale perdón a Dios y crea en Cristo. Arrepiéntase de su pecado y crea en Él. Y si hay alguien aquí que ya lo hizo, pero si identifica algún pecado, dígaselo. Y Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos perdones, que tú limpies, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre. Dice tu palabra que si hemos pecado y si nuestro corazón, Señor, está contaminado, tú lo vas a limpiar y lo vas a purificar, Señor. Por favor te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga confrontando, Padre, de ese pecado. Y Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.